Mi hija invita a la amante de mi exesposo a su graduación en lugar de a mí, cuando me negué a vender la herencia familiar para pagar su universidad. Pero mi suegro trae el karma que merecía por ser una consentida. Hola, yo, de 45 años, escribo este post hoy para buscar consejos sobre una situación que ocurrió con mi hija, Zoe, de 19 años. El problema es bastante complicado, así que empezaré con algo de contexto para aclarar las cosas. Tuve a mi hija, Zoe, cuando tenía 26 años, con mi entonces esposo. Lo llamaremos Stan. Stan y yo nos conocimos en la universidad y nos casamos cuando nos graduamos. Él pertenecía a una familia de empresarios que estaba bastante acomodada, por decirlo menos. Su madre había sido víctima de cáncer y había fallecido cuando él era joven, con su padre criándolo solo. Mi suegro, Mark, de 65 años, siempre me trató como a su propia hija e incluso defendió mi causa frente a su propia familia en ocasiones. Entonces, después de que naciera Zoe, las cosas empeoraron entre Stan y yo, con él apenas quedándose en casa. Cuando Zoe tenía 3 años, estábamos al borde del divorcio, pero Mark nos puso en terapia de pareja, y logramos hacer que funcionara. Sin embargo, las cosas habían cambiado drásticamente, se sentían falsas y como una versión de nosotros que no era real. El tiempo antes del divorcio también afectó mucho a Zoe, así que Stan y yo decidimos ser civilizados entre nosotros y hacer que nuestro matrimonio funcionara por nuestra hija. Zoe creció en una casa con un par de padres completos que la querían mucho, pero que no se querían entre sí. Stan estaba manejando el negocio familiar, y yo trabajaba como diseñadora gráfica, ambos contribuyendo al hogar para que Zoe nunca sintiera lo que era pasar adversidades financieras. Para cuando Zoe cumplió 17 años, el arreglo entre Stan y yo había pasado por un bache, con él revelando su romance de 5 años con su secretaria. Esa mujer había estado con nosotros casi 10 años, y su traición se sintió como una traición familiar. Esto provocó mucho drama en nuestra casa, con Mark casi sacando a Stan de su testamento. Decidí a partir de ese día separarme de Stan y finalmente solicitar el divorcio, porque estaba demasiado cansada de continuar con la farsa. Zoe no dijo nada, pero seguramente sintió el peso porque ella era la que tenía que cambiar de casa cada fin de semana, viviendo mayormente con su padre y su amante, ya que su casa estaba más cerca de la escuela. Traté de hacer lo que pudiera para facilitarle las cosas, desde proporcionarle lo mejor de todo, hasta asegurarme de no pelear siempre que viera a Stan. En el último año de secundaria, Zoe decidió entrar en el negocio familiar, al igual que su padre y su abuelo. Mark me había contado en secreto que planeaba abrir una nueva empresa a nombre de Zoe y entregársela después de que se graduara de la universidad. Ella había trabajado extremadamente duro durante todo ese año escolar y logró ingresar a una buena universidad. No pudo obtener ninguna beca ni ayuda financiera y esperaba que nosotros pagáramos, lo cual estaba dispuesta a hacer como madre, cubriendo la mitad de la matrícula, mientras Stan cubriría la otra mitad. Durante este tiempo, la amante de Stan anunció su embarazo. Yo había comenzado a ahorrar, y después de reunir fondos de mis otros ahorros, pude juntar el 50%. Hubo un incidente durante su último año que nos llevó a tener algo de distancia, así que, como mencioné, presté atención adicional a estar allí para Zoe después de la separación entre Stan y yo. Zoe toca el piano excelentemente y tuvo un espectáculo de talentos para los seniors. Era un día de semana, así que tanto Stan como yo decidimos asistir. El día del evento, me quedé atrapada en el trabajo por alguna razón y llamé a Stan para preguntarle si estaba en el recital de Zoe. Me dijo que también estaba con su novia en el hospital, porque la visita al médico había durado más de lo esperado y pensó que estaba bien porque yo estaba allí. Entré en pánico al pensarlo y llamé a Mark para preguntarle si podía ir al recital, pero él tampoco respondió su teléfono. Tanto Stan como yo salimos de nuestras situaciones lo más rápido que pudimos y llegamos al final del espectáculo. Zoe había ganado, pero no había nadie de su familia allí, así que la encontramos en camino a casa sola. Cuando nos vio, se subió al auto en silencio, y tratamos de preguntarle al respecto, a lo que ella respondió bastante groseramente, lo cual era comprensible. Cuando estaba a punto de dejarla a ella y a Stan en su casa, ella hizo un comentario sobre cómo estaba bien que él llegara tarde porque estaba cuidando a la madre de su hijo, mientras que yo priorizaba el trabajo sobre mi hija. Me dolió mucho esto, pero no dije nada. Le dije que lo compensaría y la llevé a almorzar a su lugar favorito ese fin de semana, pero no creo que las cosas fueran las mismas entre nosotras después de eso. Después de sus finales, Zoe vino a mi casa para unas largas vacaciones, ya que la amante de mi esposo estaba embarazada y necesitaba más espacio. Una tarde, durante el almuerzo, Zoe me preguntó si iba a pagar por su universidad para que pudiera proporcionarme una lista detallada de los gastos. Le dije que iba a pagar la mitad de la matrícula, considerando que su padre también iba a contribuir con su parte. Ella dijo que, con un nuevo hijo llegando a su familia, era bastante obvio que él no iba a pagar una cantidad tan grande. Esto me estresó un poco y le dije a Zoe que no tenía ese tipo de dinero, y que no era justo que Stan prácticamente ignorara a su primer hijo solo porque tenía otro.
Ella respondió que estaba bien con que su padre no pudiera pagar y que no tenía resentimientos contra él ni contra su novia. Prácticamente, me rogó que encontrara una manera de ayudarla a pagar, o tendría que pedir un préstamo estudiantil. Sugerí que el préstamo era una buena idea, pero ella se molestó y se fue. Creo que esperaba que yo pagara todo en lugar de que ella pidiera un préstamo. Pensé que debía darle el espacio que necesitaba y no inicié una conversación con ella durante el resto del día. A la mañana siguiente, Zoe había desaparecido, así que la llamé y supe que estaba con una amiga y que volvería pronto. Regresó alrededor de la hora del almuerzo y parecía muy emocionada. Cuando se acercó a mí, le pregunté la razón de su felicidad, y procedió a colocar un collar sobre la mesa. El collar que puso era un collar de zafiro azul que pertenecía a mi difunta madre. No éramos ricos ni siquiera acomodados cuando era niña, y este collar bastante caro, que había sido transmitido en nuestra familia desde mi tatarabuela, se consideraba un amuleto de buena suerte. Le pregunté a Zoe dónde encontró el collar, y me dijo que estaba en el ático con las otras cosas de mi mamá. Dijo que hizo revisar el collar por un amigo y se dio cuenta de que tenía mucho valor. Continuó diciendo que ahora podría pagar sus tarifas universitarias en su totalidad vendiendo este collar. Me sorprendió su declaración porque esto era algo que me habían transmitido y que había estado en mi familia durante generaciones. Me parecía extraño que mi propia hija, que iba a heredar esto en el futuro, quisiera que lo vendiera cuando ni siquiera era necesario. Miré a Zoe como estaba emocionada, pero decidí romper su entusiasmo diciéndole que no había manera de que vendiera este legado familiar, ya que tenía un valor sentimental. Ella argumentó que no servía de nada si no podía ayudarla, pero yo respondí muy firmemente que no, y deseaba que no hubiera más discusión al respecto. Ella se molestó y se fue a su habitación, y cuando fui a verificar cómo estaba empacando sus cosas para quedarse con su padre. Intenté convencerla de que no era necesario que se fuera, pero ella ya había decidido. Se acercaba el día de la graduación de Zoe, y obviamente esperaba recibir una invitación para el evento en la escuela. Pero lo que recibí fue una invitación para la fiesta posterior organizada en la casa de Stan. Pensé que debía ser un error y le envié un mensaje a Zoe, pero ella dijo que la escuela permitía solo a un padre, y ella iba a llevar a su padre, lo cual acepté con poco entusiasmo. Más tarde, en el día de la graduación, me dolió ver una publicación de Zoe en Instagram, en la que aparecían fotos de la ceremonia de graduación con Stan y su amante. Decidí simplemente seguir con el día y no hacer que se tratara de mí. La fiesta de graduación fue muy normal, como si no hubiera pasado nada. Mark vino a consolarme por no haber sido invitada a la ceremonia de graduación, pero lo desestimé diciendo que estaba enferma y no podía asistir. Cuando llegó el momento del discurso, Zoe se puso en el centro del escenario y comenzó a agradecer a todos. Hablaba sobre cómo su futura madrastra era un amuleto de la suerte y la razón de su éxito. Continuó hablando sobre Stan y su nueva familia, y pensé que de alguna manera me mencionaría, pero el discurso terminó sin ninguna mención sobre mí. Estaba deshecha por esto, y Mark pudo ver en mi rostro lo deprimida que estaba. Inmediatamente, fue a hablar con Zoe y se fue unos minutos después tras lo que parecía una discusión acalorada desde lejos. Luego, Zoe se acercó a mí y me pidió si podíamos hablar en privado, y ambas fuimos a su habitación. Pensé que quería disculparse por todo, pero comenzó a gritar y a culparme de arruinar su día especial, porque su abuelo Mark la había confrontado por no darme crédito por su éxito. Cuando le dijo que no debía interferir cuando no conocía toda la historia, él respondió que sí sabía todo y se marchó. Ella siguió llamándome chismosa por haberlo delatado y estropear su relación con él. Le dije que no fui yo quien le contó sobre nuestra conversación, pero no estaba dispuesta a escuchar y me pidió que me fuera lo antes posible. Estaba devastada por todo esto y me fui después de recomponerme. Más tarde, esa noche, recibí una llamada de Zoe llorando, pidiéndome que fuera a la casa de Stan lo antes posible. Me puse un poco tensa y conduje inmediatamente a su casa. Llegué y vi a Stan, a su amante y a Mark sentados en el sofá, con Zoe de pie a un lado en lágrimas. Pregunté qué estaba pasando y supe que fue Stan quien llamó a Mark el día en que Zoe fue a su casa después de nuestra pelea, pidiéndole algo de dinero para su universidad o que me convenciera para pagar el precio completo. Mark se enfureció con Stan por usarme solo porque él no quería pagar por su propia hija y lo reprendió. Desde ese día, esos dos no se hablaron más. Después de que Zoe no mencionó mi nombre y dio una justificación estúpida para ello, Mark se vio empujado al límite y le dijo a Zoe algo que no deseaba escuchar. Pero primero, me pidió que le contara la verdad sobre lo que había pasado entre Zoe y yo. Le conté todo, y él se horrorizó, al igual que yo, al pensar en vender un legado familiar cuando no era necesario. Luego se levantó y procedió a reprender a Zoe por tratarme así, y luego sacó los papeles de la empresa que había planeado para Zoe, que iba a ser su regalo de graduación. Le habló sobre esto y procedió a romperlos frente a todos, diciendo que se había equivocado en su juicio sobre Zoe siendo una buena chica y que no iba a consentirla más. Zoe comenzó a llorar histéricamente, suplicándole a Mark que no fuera tan duro con ella. Mark luego se volvió hacia mí y me pidió que no le diera a Zoe el dinero que había ahorrado para su universidad,
ya que necesitaba una lección de realidad después de haberse comportado como una niña consentida, y se fue sin escuchar a nadie. Zoe luego comenzó a rogarme que convenciera a Mark para que le devolviera la futura empresa, mientras que Stan y su amante seguían culpándome por causar todo este lío. Todo era demasiado para soportar, así que le dije a Zoe que lo pensaría y me fui a casa. Ahora es la mañana siguiente, y mi teléfono está inundado de mensajes de Stan y Zoe pidiéndome que hable con Mark y resuelva el problema. Estoy bastante estresada y estoy pensando en llamar a Mark para cenar esta noche y discutir el asunto, pero aún no siento que sea mi culpa. Así que, ¿soy la mala por no vender mi legado familiar para el dinero de la universidad de mi hija y quizás arruinar su futuro? Actualización 1. Primero me gustaría responder algunas preguntas que se hicieron sobre el post original. ¿Por qué no pudo Mark pagar la educación de Zoe? Aunque Mark es una persona rica, él cree que las personas deben trabajar y ganarse su posición. Así que no estaba dispuesto a pagar por la educación de Zoe en sí, pero estaba dispuesto a darle una empresa después de que ella obtuviera un título. Stan no era tan rico como su padre, pero estaba cómodo, como mencioné. Estaba ahorrando su dinero para su nuevo hijo y familia. Sobre la relación entre Zoe y su futura madrastra, la novia de Stan, no me gusta la amante de Stan porque me ha hecho daño, pero siempre ha sido amable y cariñosa con Zoe hasta ahora. Zoe no la quería al principio cuando Stan y yo decidimos divorciarnos, pero durante los últimos años, ambas han forjado una relación madura de madrastra e hijastra debido a sus infancias disfuncionales con padres separados. Pero yendo a la actualización, así que hablé con Mark sobre lo que había pasado y si un castigo tan grande, no darle a Zoe el papel en la empresa, así como yo no pagar su universidad, era justo. Mark dejó muy claro que no había manera de que Zoe hubiera apreciado nada de eso, y se vio en su comportamiento en la fiesta. Estaba decepcionado porque no solo actuaba como si lo mereciera todo, sino que ni siquiera mostró una pizca de intención de lograrlo por sí misma. Me hizo darme cuenta de que era libre de darle el dinero que había ahorrado para ella, pero no debería esperar lo mismo de él y no debería quejarme en el futuro en caso de que Zoe decidiera abandonarme por su nueva familia. Mark me aseguró que no era mi culpa y se fue. Después de que se fue, llamé a Zoe y le informé que su abuelo no estaba dispuesto a darle un papel en la empresa, a menos que ella lograra algo por sí misma. Ella se alteró al escuchar esto y comenzó a maldecirme una vez más, culpándome de todo lo que salió mal. Se salió de control tanto que Stan tuvo que arrebatarle el teléfono para hacerla parar. El comportamiento en esta llamada me ha llevado a repensar mi decisión de pagar la mitad de su matrícula universitaria. Al día siguiente, supe de Mark, que él había estado nuevamente en una gran discusión con Stan, quien nos estaba culpando a Mark y a mí por hacer miserable a Zoe y tratarla de manera tan injusta. Mark le recordó a Stan que él también podía pagar la universidad de su hija, pero que él era el verdadero abandonador en la situación. Mark se aseguró de recordarle que aún formaba parte de la empresa que Mark dirigía, y podía ser despedido si no dejaba de culparnos. Stan se quedó callado bastante rápido después de esto y apenas defendió a Zoe. Incluso su amante intentó convencer a Mark bajo el pretexto de cómo se debe tratar a la familia, pero Mark le pidió que pagara por Zoe en su lugar, lo cual ella instantáneamente se negó a hacer porque no estaba tan bien económicamente. Intenté llamar a Zoe después de nuestra última conversación para ver si estaba bien, pero aparentemente me han bloqueado de llamadas y todas las redes sociales. Así que ahora, creo que tiene sentido que no pague su universidad. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas han estado tranquilas. Ya no me siento culpable por no ayudar a mi propia hija con su educación, porque me he dado cuenta de que ceder a sus demandas solo significaría fomentar ese comportamiento. Así que, sigo firme en no ayudarla financieramente. Esta actualización trata sobre lo que ocurrió después. Como mencioné antes, Zoe estaba devastada al saber que tendría que tomar un préstamo estudiantil y que probablemente no formaría parte del negocio familiar. He escuchado que la novia de Stan ha sido su apoyo durante todo esto. Mark, después de unos días, también estaba bastante desanimado por perder a su hijastra por dinero y decidió que la vida es demasiado corta para guardar rencor. Aún no iba a ayudarla financieramente ni de ninguna otra manera, pero quería tener una conversación con ella para explicar lo que había salido mal. Zoe aceptó reunirse con él, y se encontraron para almorzar, pero la reunión no salió como se esperaba. Hablando durante un tiempo, las cosas iban bien hasta que Mark le preguntó a Zoe por qué no me había invitado a su ceremonia de graduación. Zoe, en un intento de persuadir a su abuelo, inventó toda una historia sobre cómo me había suplicado que pagara la mitad de su matrícula y había preguntado sobre el collar para facilitarme las cosas. Afirmó que en lugar de eso la había maltratado y que, a pesar de todo eso, aún me había invitado a la graduación, pero que decidí rechazar la invitación y ahora estaba actuando como la víctima en la situación. Mark es un hombre inteligente. Escuchó su historia, pero decidió verificarla conmigo más tarde, por lo que sé esta historia. Cuando Mark me preguntó sobre el rechazo a la invitación, me derrumbé, pensando en hasta dónde había llegado Zoe solo para despreciarme. Le dije la verdad y también le mostré los chats, que Zoe debió haber olvidado antes de mentir,
dejando muy claro que no fui invitada a su graduación de manera deliberada. Mark quedó extremadamente decepcionado por esto y llamó a Zoe, para hacerle saber que no tendrían una relación de ahora en adelante, hasta que dejara su costumbre de mentir. También decidí enviarle un mensaje desde el número de Mark diciéndole que no quería tener contacto con una hija ingrata como ella. Recibí algunos mensajes de la novia de Stan llamándome nombres por abandonar a mi propia hija y arruinar su relación con su familia, pero simplemente la bloqueé porque sé que no vale mi tiempo. Actualización 3. No pensé que las cosas escalarían a este nivel y que tendría que escribir una actualización tan pronto. Después de la conversación de Zoe con Mark, ella se dio cuenta de que la única manera de obtener simpatía en esta situación era inventar una narrativa falsa y difundirla. Utilizó su cuenta de TikTok y publicó algunos vídeos sobre cómo yo era una madre tóxica, manipulando muchas situaciones que habían ocurrido desde su infancia, convirtiéndome en la villana. También llegó tan lejos como para decir cosas inapropiadas sobre mi relación con Mark. No estoy en las redes sociales, así que me enteré de la situación por un colega mío que seguía a mi hija. En este punto, se habían cruzado los límites, así que decidí informar a Mark sobre esto y escribí un correo electrónico a Stan, a su novia y a Zoe, diciendo que si no eliminaban los vídeos lo antes posible, los demandaría por difamación. Mi colega me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme, porque las publicaciones apenas tenían vistas. Mark, al darse cuenta de lo que había pasado, decidió enviar un correo similar al mío a Zoe. Más tarde esa noche, recibí una llamada de un pariente lejano preguntándome sobre mi situación con Zoe y técnicamente culpándome por no mantener a mi hija segura. Le pregunté cómo sabía sobre esto, y fue entonces cuando supe que los TikToks se habían vuelto virales en nuestra comunidad. Decidí instalar la aplicación para ver de qué hablaban las personas, y mi reputación estaba siendo destrozada en los comentarios, con Zoe dando me gusta a los comentarios más viles. Mi teléfono y mi correo electrónico también fueron bombardeados con mensajes de odio de algunas personas que conocía y algunas desconocidas. No podía creer lo vil que estaba siendo mi propia hija, y decidí demandarla a ella y a Stan después de todo, pero no antes de publicar mi versión de la historia. Publiqué algunos vídeos contando mi versión de los hechos con pruebas, y atrajo mucha más atención de la que esperaba. La gente en internet ahora se estaba poniendo de mi lado, y debido a todo el odio redirigido hacia ella, Zoe pensó que era mejor enviarme un mensaje pidiéndome que resolviéramos las cosas en persona y que eliminara las publicaciones. Me enfurecí ante su suposición de que seguiría su mandato y le dije que hiciera que Stan se encontrara conmigo al día siguiente en la oficina de su padre. Mark y yo habíamos hablado durante todo esto y decidimos que íbamos a demandar a Zoe y a Stan, como su tutor, por difamación, ya que habíamos sufrido lo suficiente y toda esta atención negativa también estaba afectando el negocio de Mark. Al día siguiente, Stan se presentó con Zoe en la oficina de Mark. Mark tenía a su abogado a su lado y les dijo a Stan y a Zoe que íbamos a demandarlos a ambos por difamación. Zoe se volvió loca ante la perspectiva de ir realmente a la corte por sus vídeos insignificantes, y eliminó de inmediato los TikToks que había publicado con la esperanza de borrar las pruebas. Pero cuando Mark le mostró las grabaciones de pantalla de los vídeos, comenzó a llorar lágrimas de cocodrilo, pidiéndole que no hiciera esto y que no arruinara su futuro. Stan incluso intentó avergonzarme para que retirara el caso, pero le pedí que no interfiriera, especialmente cuando no detuvo el fiasco en primer lugar. Honestamente, esto ha sido extremadamente agotador, y que venga de tu propia hija es aún más devastador. Así que, he decidido salir de las redes sociales por un tiempo y leeré los comentarios cuando regrese de mi descanso de Internet. Actualización 4. Escribo esta actualización después de unos meses. Desde la última vez, ha pasado mucho, especialmente con Zoe. Como esto ocurrió justo antes de un fin de semana largo, decidimos presentar el caso el lunes siguiente. El sábado, recibí una llamada de Mark pidiéndome que fuera a casa de Stan de inmediato. Fui allí apresuradamente, y lo que había pasado era nada menos que aterrador. Después la última vez que hablamos con Stan y Zoe sobre el caso, ambos regresaron a casa y tuvieron una acalorada discusión. Esto afectó la salud de la novia de Stan, quien tuvo que ser llevada al hospital debido a dificultad para respirar. Ella y el bebé estaban a salvo, y después de un chequeo, regresó a casa. Zoe se sintió culpable por poner en riesgo su salud, así que intentó disculparse con ella, pero terminó en una pelea muy desagradable con la novia de Stan. La novia de Stan le pidió a Zoe que le diera algo de espacio, pero Zoe quería escuchar que su disculpa había sido aceptada y seguía molestándola. Esto llevó a que ella se molestara mucho, y las cosas se salieron de control. Antes de que Stan pudiera intervenir, la pelea se volvió física, con Zoe empujando a la novia de Stan con ira. Afortunadamente, Stan intervino. Al darse cuenta de lo que había hecho, Zoe corrió a su habitación llorando. Bajó unas horas después y se sorprendió al vernos a todos allí.
Sabía que esto era por lo que había hecho y se disculpó de inmediato con la novia de Stan, diciendo que su comportamiento era inexcusable. Stan luego habló y le pidió a Zoe que dejara su casa lo antes posible, porque todavía pensaba que era una amenaza para su pareja embarazada y su hijo no nacido. Zoe intentó disculparse de nuevo, solo para que la novia de Stan le hiciera saber que esa era la única opción que le estaban dando. Viendo lo que Zoe había hecho, ella misma se lo buscó. Mark le ofreció a Zoe quedarse con él por el momento, lo cual aceptó porque no tenía otra opción. Después de que Zoe se fue a empacar sus cosas, Stan comenzó a llorar y le pidió a su padre que retirara el caso que estábamos planeando presentar. Mencionó que no quería meterse en problemas legales y le gustaría desvincularse de Zoe si ese era el precio de su libertad. Tanto Mark como yo nos miramos en estado de shock y esperábamos que la novia de Stan dijera algo. Todo lo que dijo fue que nada de esto era culpa de ellos y que estaba completamente de acuerdo con Stan. Mark no respondió a Stan después de esto y se fue con Zoe una vez que ella bajó. El día siguiente, recibí un mensaje de disculpas desde el número de Mark, era Zoe. Dijo que su abuelo le había contado todo sobre cómo su padre quería desheredarla, y que se dio cuenta demasiado tarde de que yo era el único padre que realmente se preocupaba por ella. No la perdoné. Esa noche, llamé a Mark y ambos llegamos a la conclusión de que seguir adelante con el caso de difamación contra Zoe no era una buena idea, ya que no valía la pena todo este estrés por eso. Decidimos dejar a Zoe ir con una condición: tenía que publicar una disculpa pública en todas las plataformas de redes sociales para Mark y para mí, a lo cual ella accedió al instante. En la publicación, también declaró que iba a cortar todo contacto con su padre y su novia. Stan, al darse cuenta de que el caso había sido retirado, intentó llamar a Zoe con la esperanza de disculparse por sugerir la idea de desheredarla. Pero Zoe, en lugar de tolerarlo, dejó salir toda su ira y le dijo todo, desde que él la había engañado hasta que la había abandonado. Él no tuvo nada que decir después de eso, y su relación se terminó. Ella pasó por mi casa antes de irse y se disculpó profusamente por todo lo que había pasado. Le dije que no podía perdonarla porque nuestra relación había pasado por mucho. Actualmente, Zoe ha encontrado un trabajo cerca de su campus universitario y está yendo a terapia para sus problemas de salud mental. No he estado en contacto con ella muchos. Mark también habla con ella solo de vez en cuando. Actualización 5. Bueno, tengo novedades para todos ustedes, si es que aún les interesa mi historia. Si no, bueno, será mi última actualización. Mark ha decidido finalmente apartar a Stan de la empresa. Me lo ha contado hace unos días, cuando nos reunimos para almorzar. Me informó que se tomó su tiempo para encontrar un reemplazo adecuado para el puesto de Stan, y parece que ha encontrado al reemplazante indicado para su hijo. Después de una evaluación cuidadosa, Mark decidió ascender a alguien que ya trabajaba en la empresa en un puesto inferior al de Stan. Este empleado ha demostrado ser altamente competente y ha estado preparado para asumir mayores responsabilidades. Mark cree que este cambio beneficiará a la empresa a largo plazo también, así que no es solo para darle una lección a Stan o algo por el estilo. La noticia oficial será anunciada a fin de mes, y no estoy segura de cómo reaccionará Stan. Conociendo la situación, no creo que este cambio sea bien recibido por él. Sin embargo, Mark piensa que es lo mejor para la empresa y para su familia, porque siente que ha criado a un hijo con derecho en lugar de un líder que pueda llevar adelante su empresa. Actualización 6. Vuelvo para actualizar sobre la reacción de Stan, porque muchos me han pedido que lo haga en los comentarios. La noticia de que Mark había decidido apartar a Stan de la empresa fue un golpe devastador para él. Desde que Mark le comunicó la decisión, Stan ha estado en una especie de espiral descendente. Al principio, su reacción fue de incredulidad y enojo. Creía que era injusto que se le despojara de su puesto en un momento tan crucial, justo cuando está a punto de convertirse en padre. Stan se ha dedicado a llamar a todo el mundo, desde amigos cercanos hasta contactos en la industria, implorando que intercedan en su nombre. Llamó a Mark en varias ocasiones, pidiéndole que reconsiderara su decisión, pero Mark ha sido firme en su postura. Le ha dicho claramente que la decisión está tomada y que no hay vuelta atrás. Según Mark, revertir su decisión ahora mostraría falta de liderazgo. Stan considera que ha sido injusto de parte de su padre hacer esto, porque está a punto de ser padre nuevamente. Pero Mark me ha dicho que nada de eso, porque durante sus años de trabajo ha podido ganar bastante bien como para ahorrar, y si no lo ha hecho no es su culpa. En parte lo entiendo, ya que si yo con un simple trabajo he podido ahorrar para la universidad de Zoe, aunque al final no he tenido que gastar mis ahorros, lo cierto es que él también podría haberlo hecho. En las últimas semanas, he recibido múltiples llamadas de Stan también, supongo que para pedirme que lo ayude, pero no he contestado. No quiero estar en medio de este conflicto. Ya todos saben que he estado en medio de más conflictos de lo que me gustaría, así que evitar este es lo mejor. Además, ha intentado contactar a Zoe, nuestra hija. Stan le pidió que hablara con Mark y conmigo para ver si podía encontrar una manera de revertir la decisión. Zoe se ha negado a ayudarle.
Zoe ha mencionado que no quiere ayudar a alguien que la abandonó en su peor momento. Por mi parte, la vida ha comenzado a regresar a una especie de normalidad. Aunque no es fácil volver a la normalidad después de todo esto. La verdad es que no he hablado mucho con Zoe desde todo lo que pasó. La relación entre nosotras sigue siendo complicada. Aunque ella se ha disculpado y ha mostrado remordimiento, no estoy segura de si estoy lista para perdonarla completamente. Las heridas siguen frescas, y creo que aún necesito tiempo para sanar. Pero aunque sané, necesitaré aún más tiempo para perdonar, si es que alguna vez lo hago. He estado pensando en buscar terapia para ayudarme a manejar todo lo que ha sucedido. Pero aún lo estoy analizando. En cuanto a Mark, ha estado relativamente tranquilo desde la última actualización. Ha seguido con sus responsabilidades en la empresa y ha tratado de mantenerse enfocado en el futuro. Le he sugerido que considere abrir una cuenta aquí para contar su propia historia sobre cómo ha manejado la situación con Stan, ya que podría ser interesante escuchar su perspectiva. Sin embargo, Mark ha expresado que no está particularmente interesado en compartir detalles personales en público. Aún así, todavía tengo fe de que lo pueda convencer. De cualquier forma, esta será mi última actualización.